Hola niños de sexto básico, nos encontramos esta vez para hablar acerca de los gobiernos liberales. Les voy a compartir la guía que corresponde a esa materia. Tenemos entonces que esta es la guía del periodo liberal. Hablamos en la guía anterior acerca de la Constitución de 1833, una de las más largas de nuestro país, durando casi 100 años. En ella se otorgaban muchísimas importancias o responsabilidades a la figura del presidente de la República, entre otras características, pero estas características obviamente fueron muy contrarias a los liberales, que es lo que vamos a estudiar hoy. Entonces podemos decir que en el movimiento de la organización de la República existieron dos bandos políticos, los conservadores y los liberales, los primeros conocidos como belucones y los segundos conocidos como los pipiolos. De estos vamos a hablar hoy. Estos promovían las libertades y los derechos públicos. En el año 1850 fueron existiendo en esa época varias revoluciones, una creciente oposición a esta figura autoritaria que había instaurado el gobierno conservador y también distintos problemas entre la Iglesia y el Estado. Recuerden que los liberales no querían una unión Iglesia-Estado como sí lo querían los conservadores. Esto generó distintas discusiones en el ambiente político nacional. Tenemos entonces que en el año 1886 ganan las elecciones el liberal José Manuel Balmaceda. Esto generó muchos problemas entre este gobierno y los congresistas, las personas que están en el Congreso. Por lo tanto, se generó una gran disputa, lo que termina en una guerra civil, que es una guerra interna entre congresistas y liberales, ganando los congresistas, y José Manuel Balmaceda se suicida finalmente, y este es uno de los hechos que es considerado como el fin de los gobiernos liberales en Chile, entre otros problemas que también hubieron en la época. Vamos a hablar entonces de los presidentes, que existieron en esa época. Tenemos 5 gobiernos liberales. El primero de ellos, encabezado por don José Joaquín Pérez, entre los años 1861 y 1871. El segundo gobierno liberal es de Federico Errázuriz, entre los años 1871 y 1876. Como puedes fijarte, acá ya el periodo se acorta un poco más. El tercer gobierno liberal es el de don Aníbal Pinto, entre los años 1876 y 1881. El cuarto gobierno liberal es de Domingo Santa María, entre los años 1881 y 1886, para finalizar este periodo de los liberales con José Manuel Balmaceda entre los años 1886 y 1891. Dentro de estos 5 gobiernos existieron características que hicieron relevantes a este momento de la historia, que son las que vamos a ver a continuación en este mapa conceptual que aparece más abajo en la guía. Tenemos entonces que durante estos 5 gobiernos existieron características específicas que podemos desarrollar o separar en 3 ámbitos: el ámbito de la política, el ámbito de la economía y el ámbito de la sociedad. Dentro de los primeros de la política tenemos que estos gobiernos liberales realizaron profundas reformas a la Constitución de 1833, realizaron cambios porque era una constitución de la época de los conservadores, con la cual ellos no estaban de acuerdo, obviamente. También aumentaron las libertades públicas, los derechos públicos, y se generó un fuerte conflicto entre la Iglesia Católica y el Estado, ya que ellos no querían estar unidos a la Iglesia. Dentro del ámbito de los cambios o de las características económicas en el periodo liberal, tenemos que en estos gobiernos se empezaron a exportar muchísimas materias primas y también se invirtió gran cantidad de dinero en obras públicas como caminos, carreteras, construcciones, alumbrado público y también en industria, lo cual trajo beneficios para la época también. Por otro lado, tenemos las características de la época de los liberales en cuanto a la sociedad, donde tenemos que había un fuerte conflicto entre conservadores y liberales, pero de la élite del momento, que son las personas que tenían mayores recursos, ¿ya? También aumentó fuertemente la migración del campo a la ciudad, es decir, se vinieron muchísimas personas que vivían en el campo, se vinieron a vivir a las ciudades, ¿ya? Debido a esta migración campo-ciudad, es que también aumentaron los sectores de clase media, y con eso nace el proletariado, que es una clase social más baja, dedicada al trabajo con salarios no muy acordes para las necesidades de la época. Espero que este video te haya servido para quedar un poco más claro todo lo que fueron las características de los gobiernos liberales en Chile. A continuación puedes desarrollar las actividades de la guía
y me las envías al correo electrónico. Nos vemos en un próximo video. Que estés bien.